Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias por habernos salvado del pecado. Por la sangre preciosa de Jesucristo somos salvos, pero hay muchas personas que todavía están viviendo sin saber de tu gran amor. Abre sus corazones para que puedan entender la verdad del perdón de pecados. Especialmente queremos predicar a nuestros familiares amados. Danos de tu sabiduría y de tu poder para que podamos predicar a ellos audazmente. Te damos gracias por permitirnos comer el alimento espiritual. Aquí muchos hermanos son salvos, pero todavía no saben bien sobre la vida cristiana. Ayúdanos para que crezcamos bien en la vida cristiana y así aprender bien tu palabra. Guíanos para no faltar a las comuniones. Hoy queremos aprender sobre Pedro y Pablo. Ayúdanos para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Hay algunos hermanos que no han participado hoy. Donde quiera que ellos estén, siempre guárdalos y cuídalos con tus manos poderosas. Y ayudarles a ellos para que puedan participar en la próxima reunión. Todo el tiempo de la palabra de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 7. Ya, Hechos, libro de Hechos, busquemos libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 7. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 7. ¿Encontraron? Sí. El libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 7. Hoy vamos a recibir la lección espiritual por medio de la comparación entre Pedro y Pablo. Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 7. Leamos juntos. Aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Sí, ya hasta aquí. El libro de Hechos está escrito sobre los hechos de los apóstoles, centrándose en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo. ¿Sí? Primero vamos a averiguar sobre el libro de Hechos. ¿Sí? Primero, ¿quién es el escritor del libro de Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién? Apóstol Pablo, Pedro. ¿Quién? Lucas. ¿Sí? Lucas, el médico amado, escribió el libro de Hechos. Lucas antes era médico, ¿sí? Por eso ayudó a apóstol Pablo mucho. Lucas escribió 2 libros de la Biblia. ¿Qué libro ha escrito? Primero, el Evangelio de
San Lucas. También libro de Hechos. ¿Sí? Lucas escribió 2 libros de la Biblia. San Lucas capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver entonces. San Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Entonces, San Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. San Lucas capítulo 1, 1 al 4. San Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Encontraron? Si leamos juntos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? Muchas personas querían escribir la historia de Jesucristo. Entre ellos estuvo Lucas. Él escribió a excelentísimo Teófilo, o excelentísimo Teófilo, acerca de Jesucristo detalladamente. ¿Sí? Esto es el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? La posición de Teófilo era muy alta. ¿Cómo podemos conocer? Aquí, excelentísimo. ¿Sí? Lucas utilizó la expresión excelentísimo. ¿Sí? Hecho, capítulo 1. Vamos a comparar entonces. San Lucas, ¿quién escribió? Y a Lucas. Libro de Hechos también, ¿quién escribió? Lucas también. Hecho, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo antes quería sobrenombrar mi nombre a Lucas, porque yo antes médico, pero otro misionero ahora estaba utilizando. Por eso yo pensé mucho, ya Apolos mejor. Sí, muy fácil. Recuerdo Apolos 11. Ya. Apolos. Quería ser Lucas, pero ya perdí. Ya. Hecho, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hecho, capítulo 1, versículo 1 y 2. Leamos juntos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El libro de Hechos también fue escrito por Lucas. Aquí, en el primer tratado, primer tratado indica el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? Evangelio de San Lucas relata acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta en el día en que fue recibido arriba. En el libro de Hechos, él escribió sobre la acción de predicación de los apóstoles. Vamos a comparar. Cuando comparamos con el Evangelio de San Lucas, la manera en que nombra a Teófilo en los 2 libros es diferente. En el Evangelio de San Lucas se expresó, oh excelentísimo Teófilo. Pero en el libro de Hechos se expresó solo, oh Teófilo. ¿Sí? ¿Por qué se habla expresado así? ¿Por qué? Porque ya por excelentísimo. Ahora no es excelentísimo. ¿Por qué? Pienso que Teófilo no había sido salvo antes de leer el Evangelio de San Lucas. Lucas quería predicarle a Teófilo, ¿sí? Escribió el Evangelio de San Lucas para él. Por eso utilizó esta expresión como excelentísimo, por respeto. Teófilo ha sido salvo después de leer el libro de San Lucas.
Jesús murió por mi pecado y ya entendió todo. Él ha sido salvo. Cuando Teófilo terminó de leer el libro de San Lucas, él ya había sido salvo. Era un hermano más en la iglesia. Por eso, Lucas no necesitó utilizar esta expresión como excelentísimo. ¿Ya entendió? Sí. Antes de leer San Lucas, Teófilo no ha sido salvo. Para predicar, por respeto, escribió: oh, excelentísimo Teófilo, yo voy a explicar las cosas de Jesucristo. Escuche bien, por eso Teófilo ha leído todo, entendió sobre su salvación. Él ha sido salvo. A Teófilo, Lucas otra vez quería enseñar. Teófilo, ore mucho por predicación de los apóstoles. Yo voy a explicar, escúcheme. ¿Sí? Pero Teófilo mismo hermano, ¿sí o no? Por eso no necesita expresar excelentísimo. ¿Puede entender? Sí. Por eso, Evangelio de San Lucas, ¿quién escribió? Lucas. ¿A quién? ¿Para quién? A Teófilo. Libro de los Hechos, ¿quién escribió? También San Lucas. ¿Para quién? También Teófilo. Esto es una carta para Teófilo. Entonces, Hechos capítulo 1, versículo 8. 1:8. Leamos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Evangelio que comenzó desde Jerusalén y luego se predicó por toda Judea y por medio del Espíritu Santo, y luego en Samaria y hasta la última tierra, ¿sí? La tierra gentil. Desde capítulo 1 hasta el capítulo 12 fue escrito sobre la predicación en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, ¿sí? Centrado en el apóstol Pedro. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 fue escrito sobre la predicación a la tierra gentil hasta Roma, centrado en el apóstol Pablo. En resumen, el libro de Hechos tiene total 28 capítulos. Lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. La segunda parte es desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 fue escrito sobre la predicación en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, centrado en apóstol Pedro. ¿Sí? Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 fue escrito sobre la predicación a la tierra gentil hasta Roma, centrado en el apóstol Pablo. ¿Sí? Antes de leer el libro de Hechos, primero conoce esta situación. Entonces, muy fácil entender. ¿Sí? Cuando comparamos los hechos entre Pedro y Pablo, podemos encontrar circunstancias parecidas. Primero, sale el primer sermón de Pedro en el capítulo 2. También en el primer sermón de Pablo en el capítulo 13. ¿Sí? Pedro sanó a un hombre cojo de nacimiento en capítulo 3. Pablo también sanó a un hombre cojo de nacimiento en capítulo 14. ¿Sí? Pedro resucitó a la discípula Tabita, que estaba viviendo en Jope. Pablo también resucitó a un joven Eutico, que se durmió en el sermón, se cayó del tercer piso para abajo y murió. Por eso no tenemos que dormir. ¿Sí? Si se va a dormir en el sermón, podría morir, como el joven Eutico. Pero no soy Pablo, ni tengo poder de resucitar. Por eso no tenemos que dormir en el sermón. Pedro escapó de la cárcel por ayuda del ángel. Pablo también escapó de la cárcel por el poder del Señor. ¿Sí? Por eso podemos comparar. Casi mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, desde ahora vamos a comparar entre Pedro y Pablo que estaban en la cárcel.
para recibir la lección espiritual. 자, volvamos al libro de Hechos, capítulo 12, 자, versículo 1 y 2, entonces. 자, Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Leamos juntos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, entre los discípulos de Jesús, Jacobo fue el primer discípulo que sufrió martirio por primera vez. ¿Sí? El rey Herodes puso al apóstol Pedro en la cárcel para ganarse el corazón de los judíos. O sea, versículo 3 y 4. O sea, versículo 13 y 4. Leamos juntos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo, y desde la Pascua. O sea, los judíos no creyeron en Jesús, y lo mataron, ¿sí? A los judíos les agradó la muerte de Jacobo, ¿sí? Discípulo de Jesús. Por eso el rey Herodes procedió a prender al apóstol Pedro, ¿sí? Para ganarse el corazón de los judíos. O sea, ¿por qué le prendió? ¿Por qué? ¿Por qué le prendió? ¿Qué le parece? Le prendió para matarlo, como a Jacobo. Ya mató a Jacobo, ¿sí? Los judíos ya agradó mucho, wow, muy bien. Pero dentro de 12 discípulos, ¿quién es primero? Pedro. Entonces yo voy a prender, ya prendió para matarlo, como a Jacobo, ¿sí? O sea, pero en este tiempo eran los días de los panes sin levadura. O sea, por eso, después de la fiesta solemne, se proponía sacarle al pueblo para matarle, como a Jacobo. O sea, versículo 5. Leamos juntos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Pedro estaba custodiado en la cárcel. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué? Porque después de la fiesta solemne, Pedro también iba a morir, como Jacobo. Por eso la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Versículos 6 y 7. Leamos juntos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, cuando Herodes le iba a matar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. O sea, en ese momento un ángel del Señor se presentó y tocó a Pedro y le despertó. Levántate pronto. ¿Por qué estás durmiendo? ¿Qué pasó? Levántate pronto. ¿Sí? Tocó a costado, ¿sí? Al mismo tiempo, las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, versículo 8 y 9. Entonces, 8 y 9. Leamos juntos. Le dio el ángel, ciñete y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dio, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Esto es raro sueño, no puedo entender, pero ya vamos a seguir, ¿sí? Pedro estaba durmiendo profundamente, ¿sí o no? Por eso él se despojó de su cinturón, también se quitó su sandalia, también se despojó de su manto, ¿sí o no? ¿Sí? Pedro no sabía que era verdad, sino que pensaba que veía una visión.
ya que él estaba durmiendo tan profundamente, ¿sí o no? Al fin, Pedro escapó de la cárcel sin novedad con la ayuda del ángel, ¿sí? Esta es la escena de Pedro, que estaba encarcelado y pudo salir. Pedro estaba durmiendo en la cárcel, ¿sí o no? ¿Sí? Tan profundamente, ¿sí? Entonces, vamos a averiguar el caso de Pablo. Busquemos libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a comparar. Pedro estaba durmiendo en la cárcel, pero vamos a ver Hechos capítulo 16, versículo 22 y 23. 22 y 23, capítulo 16, capítulo 16, versículo 22 y 23. Leamos juntos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sí. Este acontecimiento sucedió en Filipos. ¿En dónde? Filipos. Sí. Los magistrados detuvieron a Pablo y Sila, que anunciaron el camino de salvación en Filipo, y rasgaron las ropas, los azotaron con varas y luego los echaron en la cárcel. Versículo 24 y 25. Leamos juntos. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Sí? Pablo, cuando estuvo en la cárcel, Pedro, cuando estuvo en la cárcel, él durmió muy profundamente. Sin embargo, Pablo y Silas a medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Sí? Pablo y Silas no durmieron como Pedro. ¿Sí o no? Antes bien, oraron y cantaron himnos a Dios. ¿Sí? No solo los presos, sino también el carcelero los oían. ¿Ellos qué están haciendo? Está orando. Dios no existe. También cantando, ¿sí? Himnos a Dios. Como loco, él recibió mucho azota, ¿sí? Le duele mucho, por eso poco loco ahora. Porque ¿qué pasó? Porque quiere orar y cantar himno a su Señor. ¿Qué pasó? Si presos los oían también, carcelero lo oyó. ¿Qué pasó? ¿Sí? Pedro, cuando estuvo en la cárcel, durmió. Pero Pablo y Silas no durmieron. Versículo 26. Leamos juntos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Por medio de un gran terremoto se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Pero Pablo y Silas no huyeron. Versículo 27 y 28. Leamos juntos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pare, yo estoy aquí. El carcelero, despertando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, procuró matarse a sí mismo. ¿Sí? Pero por medio del clamor de Pablo, él sobrevivió. ¿Sí? El carcelero conoció que Pablo y Silas eran los cristianos
que estaban orando y cantando himnos a Dios. Él les preguntó a Pablo y Silas sobre el camino de salvación. ¿Sí? Versículo 29 y 30. 29 y 30. Leamos juntos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted enseñó el camino de salvación, y escuché. Por eso usted está aquí, en Filipo, ¿sí? Pero yo conozco, usted seguro es cristiano, cree en Dios, cree en Jesús. O sea, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo, ¿sí? Él, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, les preguntó: Señores, ayúdame por favor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo. El carcelero vio su fe a través de la vida de Pablo y Silas, ¿sí? Ya, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya, Pablo y Silas explicó. Ya, Hechos 16, 31, 32, versículo 31 y 32, leamos juntos. Ellos dieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creen en el Señor Jesucristo, entonces puede ser salvo. Ellos le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33 y 34. Leamos juntos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos, y levantándolos a su casa les puso la mesa. Se recoció con toda su casa de haber creído a Dios. En aquella misma hora de la noche, el carcelero y toda su casa han creído en Jesús. O sea, han sido salvos, ¿sí? En aquel día, en la misma noche, todos fueron bautizados. Durante la noche se reunieron y estaban muy contentos por haber sido salvos. Versículo 35. Versículo 35, leamos juntos. Cuando fue de día, los maestros enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Cuando fue de día, soltaron a Pablo y Silas. Durante sola una noche, Pablo y Silas predicaron al carcelero y a toda su casa. ¿Por qué? Porque ellos no durmieron en la cárcel. Oraron y cantaron himnos a Dios. ¿Sí? En la cárcel, el carcelero que estaba al lado de Pablo y Silas ha sido salvo. Entonces, los guardas que estaban al lado de Pedro, ¿qué sucedieron? Al lado de Pablo y Silas, carcelero, ha sido salvo. Pero al lado de Pedro también había, ¿sí?, guardas. ¿Qué sucedieron? Volvamos, Hechos capítulo 12. Versículo 18 y 19. Vamos a comparar. Al lado de Pedro y Silas, el carcelero ha sido salvo. Muy bien, ¿por qué? Pablo y Silas no durmieron, sino cantaron, oraron, sí, por eso. Pero Pedro durmió, ¿sí?, profundamente. Entonces vamos a ver, destino de dos guardas al lado de Pedro. ¿Qué sucedieron? Hechos capítulo 12, 18 y 19. Leamos juntos. Luego que fue de día, hubo no poco aborto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Luego que fue de día, Herodes se enteró que Pedro había huido.
자, interrogó a los guardas y los mató. Los mató. Es decir, los guardas que estaban al lado de Pedro murieron y fueron al cielo o al infierno. ¿Puede entender? ¿Puede entender? ¿Puede comparar? Sí. En resumen, Pedro, mientras estuvo en la cárcel, se durmió en la noche. Sin embargo, mientras Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, ellos oraron y cantaron himnos a Dios en la noche, misma noche, ¿sí o no? ¿Dónde estaba? En la cárcel, ¿sí o no? Pablo y Silas también, ¿dónde estaban? En la cárcel, ¿sí? Por la noche, por eso durmió, ¿sí o no? Pero por la noche Pablo y Silas no durmieron. No durmieron. Pedro durmió, pero Pablo y Silas oraron, cantaron himno a Dios, ¿sí? Luego fue de día, todo mismo, ¿sí? Ya pasó. Siguiente día, ¿sí? Destino son muy diferentes. Los guardas que estaban al lado de Pedro murieron y fueron al infierno. Pero el carcelero que estaba al lado de Pablo y Silas ha sido salvo, él y todos los que de su casa. ¿Sí? Ellos podían ir al cielo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Aunque haya situaciones difíciles, no tenemos que renunciar. Más bien, debemos orar, cantar y predicar. Ellos no huyeron. ¿Sí? Se quedaron. ¿Para qué? Para predicar, para explicar. Sobre por qué oró. ¿Para quién oró? Creo que los presos, también el carcelero, él no sabe muy bien. Yo recibí mucha azota. Perdonarle, ya yo estoy bien, pero yo quiero predicar por el carcelero y su casa. Deme buena oportunidad. ¿Sí? Luego en el cielo vamos a preguntarle. ¿Sí? Pablo y Silas, venga, yo tengo una pregunta. ¿Qué oraron? ¿Sí? ¿Qué oraron? Ya vamos a escuchar. Seguro él oró. ¿Sí? Las personas de Filipo, primero el carcelero, su casa, le dolía mucho. ¿Por qué? Recibió mucha azota, pero no pasa nada. También en la noche tenía sueño mucho, ¿sí o no? En la noche, ¿qué tenemos que hacer? Dormir es natural. Por eso Pedro ya durmió. No es pecado, no es pecado. Él solo durmió. ¿Por qué? Medianoche, en la noche, por eso. Pero vamos a pensar, ¿por qué Pablo y Silas no durmieron en la noche? Con mucho dolor, no lo sé. ¿Por qué no durmieron? Para orar, para cantar himno a Dios. Por eso, al lado de ellos, todo ha sido salvo. Pero no quiere orar o no quiere cantar, solo quiere dormir, al lado de usted nadie puede ser salvo. Solo todo va al infierno. Dios no va a operar por usted. ¿Sí? El que duerme no puede hacer nada, ¿sí o no? No puede hacer nada. Busquemos Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Leamos juntos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando estemos afligidos, no tenemos que dormir, sino orar. En la cárcel, o sea, en las situaciones difíciles, no debemos desmayar, más bien debemos orar a Dios. ¿Sí? Y también tenemos que cantar alabanza a Dios. Cuando nos encontremos en aflicciones, no tenemos que anatematizar a Dios, ¿sí? Sino que debemos apoyarnos y confiar en Dios y cantar alabanza. ¿Sí? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Sí? Por eso tenemos que estar gozosos siempre para cantar alabanza.
cuando quiera y donde quiera debemos estar gozosos siempre. ¿Sí? Por eso, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ya, versículo 16 y 17. Ya, vamos a memorizar dos versículos. Ya, primera de Tesalonicenses, puede memorizar, no se preocupe. Ya, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 17. ¿Sí? ¿Puede memorizar? Muy difícil. Ya, primera Tesalonicenses 5, 16 y 17. Ya, vamos a memorizar dos versículos. ¿Puede memorizar? Oh, muy bien, entonces. Ya, vamos a memorizar. Sí. Ya, vamos a memorizar. 1, 2, 3. Estar siempre gozoso. Orar sin cesar. Muy bien. ¿Sí? Ya hemos memorizado dos versículos. ¿Sí? Vamos a estar gozosos siempre. Siempre, ¿qué significa? Con dificultad, sin dificultad, ya. ¿Sí? Vamos a estar gozosos siempre. ¿Sí? Cuando quiera y donde quiera. ¿Sí? Entonces podemos cantar alabanza a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Porque Pablo y Sila cantaron. Alegría, gozoso por eso. ¿Sí? Él recibió mucha azota, pero por el Señor recibió. Ellos pensaban que en el cielo Dios va a recompensarnos. Creo que nosotros podemos recibir gran gloria eterna ya. Entonces vamos a cantar. Por eso ya canto. ¿Por qué? Estaba gozoso. Siempre pensaba recompensa, galardón en el cielo. Por eso ellos estaban siempre gozosos. Nosotros también. Está siempre gozoso. Siempre. Sin dificultad, con dificultad. No hay problema. No se preocupe. Señor tiene un gran plan. Solo tiene que apoyarse. También confiar en Dios. Solo tiene que esperar. Orando y cantando. ¿Sí? Tenemos que orar sin cesar. Cuando quiera y donde quiera. Entonces, el Señor va a operar por nuestra vida. Al lado de nosotros, mucha gente va a ser salvo. Solo tenemos que orar y cantar. ¿Sí? Ya, Filipenses, capítulo 4. Ya, cárcel de Filipos, Pablo y Silas, ¿sí? Estaba en la cárcel de Filipos. Filipenses, a la iglesia de Filipo, apóstol Pablo escribió. Filipo, capítulo 4. Creo que el carcelero de la familia de carcelero inició la iglesia de Filipo, creo que. ¿Sí? O sea, Filipenses, capítulo 4. Apóstol Pablo dijo así, leamos juntos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, ¿quién escribió la epístola a Filipenses? Apóstol Pablo, claro, sí. O sea, cuando apóstol Pablo estaba en la cárcel, él escribió 4 epístolas. O sea, miércoles hemos aprendido, ¿sí o no? Epístola carcelaria, 4. O sea, ¿qué libro escribió? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Muy bien. Ya se llaman las epístolas carcelarias. ¿Sí? O sea, cuando estaba en la cárcel, apóstol Pablo les exhortó a los cristianos de Filipos que recocien en el Señor siempre. O sea, ¿por qué? Pablo siempre se regocijaba en donde quiera que él estaba. ¿Sí? Los miembros principales de la iglesia de Filipos eran el carcelero y toda su casa, ¿sí o no? Por eso ellos conocían muy bien el significado de esta palabra de Pablo. Después de ver esto, Pablo también cantaba en la cárcel. Yo soy testigo, yo he escuchado, por eso yo soy salvo, yo estoy aquí. Por eso después de leer epístola a Filipenses, ya entendió corazón de Pablo. También en la cárcel ya escribió esta carta. Todavía apóstol Pablo otra vez ya está en la cárcel. Pero apóstol Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Yo estoy en la cárcel, pero
estoy gozoso, como yo ya, recogiaos, no se preocupe. Señor va a ayudar, Señor va a guiar. Yo estoy en la cárcel. También antes en Filipo ya estaba en la cárcel, pero yo canté mucho, oré mucho por usted. Por eso usted ha sido salvo. ¿Sí o no? Recogiaos, por favor, en el Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que orar, tenemos que cantar himno a Dios. Entonces, Dios va a operar por nuestra vida. Nuestra familia que todavía no es salva, seguro va a ser salvo. Pero siempre quiere dormir, no quiere leer, no quiere orar, no quiere servir, trabajar. Al lado de usted, todo va al infierno. 100%. 자, busquemos. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. 자, leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En la dificultad tenemos que cantar, ¿sí? Estar afanoso por nada. La iglesia de Filipo se inició por medio de la oración y la canción de Pablo y Sila, que estaban en la cárcel, ¿sí? Por eso Pablo exhortó que ellos orarían siempre con acción de gracia, como antes Pablo lo hizo en la cárcel. ¿Se puede entender? 자, Efesios capítulo 5, 14 también vamos a ver. Efesios capítulo 5, versículo 14. 자, Efesios capítulo 5, versículo 14. 자, Pedro durmió o no. Si durmió en la cárcel, por eso al lado de Pedro, 자, las guardas todo murieron y fueron al infierno. 자, Efesios 5, 14. Por eso Biblia dice así. 자, leamos juntos. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. 자, ángel que le dio a apóstol Pedro, levántate pronto, levántate pronto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? Pero Pedro ya no podía distinguir bien. Ahora estoy en sueño todavía o no. ¿Sí? ¿Por qué? Durmió profundamente por eso. Nosotros también. Biblia dice así. Despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos. Te alumbrará Cristo. ¿Sí? No debemos dormir en la vida cristiana. Alrededor de nosotros hay muchos muertos espiritualmente. O sea, los que no son salvos. Por eso tenemos que despertarnos y levantarnos de los muertos, que todavía no son salvos. ¿Sí? Al lado de nosotros sí hay muchos los muertos espiritualmente, ¿sí o no? Pero usted también si quiere dormir, ellos ¿a dónde va? Al infierno. Al infierno. Por eso Biblia explicó este acontecimiento. Biblia quiere comparar. Ya Pedro estaba en la cárcel. ¿Sí? Pablo y Sila también en la noche. ¿Sí? Creo que Pedro ya no recibió mucha azota. Primero día ya recibió mucha azota, pero ellos recién recibió mucha azota. ¿Sí? Disciplina. Pero no durmieron. Cantaron, oraron. ¿Sí? Ya pasó, siguiente día, al lado de Pedro, las guardas ya murieron y fueron al infierno. Pero al lado de Pablo y Sila, el carcelero ha sido salvo. Solo carcelero no. Toda su casa ha sido salva. Por ellos inició a la iglesia Filipos. ¿Sí? Muy maravilloso, ¿sí o no? Por eso, muy importante. Mañana alguna persona va a morir, va a ir al cielo o va a ir, depende de ustedes, al lado de usted. Tiene responsabilidad. Hoy si quiere dormir, alguien va a ir al infierno. dormir, ¿qué significa? No quiere hacer nada. No quiere hacer nada. ¿Sí? No quiere leer la Biblia. No quiere orar. No quiere participar. No quiere servir. No quiere predicar, invitar. Solo quiere participar cada domingo, ya no más. ¿Sí? En su casa no quiere leer. ¿Qué significa? Está durmiendo entonces. Como Pedro.
Seguro usted puede ir al cielo. Si es salvo, seguro puede ir al cielo. Pero al lado de usted, todos van al infierno. Por eso Biblia dice así: despiértate, por favor. Tú que duermes, levántate de los muertos. Te alumbrará Cristo, por favor. Entonces, al lado de usted hay mucho amigo, familia, vecino. Todo puede ir al cielo por la salvación. ¿Sí? Por eso tenemos que despertarnos y levantarnos de los muertos. Ya Salmos también, busquemos. Ya Salmos, capítulo 13, versículo 3. Salmos. Salmos, capítulo 13, versículo 3. Ya 13, 3. Salmos, capítulo 13, versículo 3. Ya leamos juntos. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ya nosotros que estamos viviendo en el fin del siglo, debemos despertarnos y levantarnos. Aunque delante de nosotros haya difíciles tribulaciones y sufrimientos, no tenemos que dormir en la vida cristiana. ¿Sí? No debemos que dormir, debemos orar y cantar a Dios, ya que hay muchas personas que están alrededor de nosotros. Ya por ese acto pueden ser salvos poco a poco. ¿Sí? Por eso podría dormir. Yo también a veces quiero dormir. No quiero preparar el sermón. Yo quiero descansar. Una hermana está viajando, yo también. ¿Sí? Porque yo soy hombre también. ¿Sí? Pero ya hay gloria eterna, ya hay recompensa. Al lado de nosotros mucha gente está muriendo sin salvación. Ya vamos a aguantar, esperar. Si hay milenio, 1000 años podemos reinar con el Señor. También el Señor viene muy pronto. Estoy viviendo en el fin del siglo ya. Vamos a aguantar poco a poco. Sí. Si poco, entonces seguro no quiere aguantar, seguro va a dormir. Yo también. Yo entendí. A veces no quiere participar, no quiere venir a la iglesia. Si por tentación del mundo, su amigo ya, su amiga le amo, vamos a ir a la fiesta, vamos a viajar. Tiene que pensar, al lado de usted, mucha gente está muriendo. Solo usted puede salvar, invitar. ¿Sí? Tiene responsabilidad. Por eso Pablo y Sila no durmieron. ¿Por qué? Ya, al lado de nosotros, ya carceleros, los presos, ya ahora están muriendo sin salvación. Entonces vamos a orar. Ya vamos a cantar. Ellos pueden escuchar nuestra canción. También el Señor va a escuchar nuestra canción, va a ayudarnos. Nosotros también. Porque necesitamos reunión para orar juntos, para cantar juntos, para aprender juntos. Entonces, nuestros familiares, amados, todos van a ser salvos. ¿Sí? Es muy importante. Ya, otra vez vamos a ver aquí. ¿Sí? Ya, ¿por qué durmió Pedro en la cárcel? Entonces, otra vez. ¿Por qué no durmieron Pablo y Sila? Antes bien oraron y cantaron en la cárcel. ¿Qué? Ya, ¿por qué durmió Pedro en la cárcel? También, ¿por qué no durmieron Pablo y Sila? Antes bien oraron y cantaron en la cárcel. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Ya, muy fácil. Pedro estaba solo, pero Pablo y Sila estaban juntos. ¿Puede entender? Por eso necesitamos iglesia. Solo no puede hacer nada. Seguro va a dormir. ¿Sí? Ya, busquemos Eclesiastés, capítulo 4, 9 y 10. Eclesiastés, capítulo 4, 9 y 10. Eclesiastés, capítulo 4, 9 y 10. Ya. Eclesiastés, capítulo 4, 9 y 10.
자, Eclesiastes capítulo 4, 9 y 10. 자, leamos juntos. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si caeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando caere, no habrá segundo que lo levante. ¿Puede entender? Pedro estaba solo. Pero al lado de Pablo estaba Sila. ¿Qué está haciendo? Ya, vamos a cantar. Vamos a orar. Unos a otros puede conversar. ¿Sí o no? ¿Sí? Mejor son dos que uno. Si caeren, el uno levantará a su compañero. Tiene mejor paga de su trabajo. Ya, Pedro estaba solo en la cárcel, pero al lado de Pablo estaba Silas. Podrían reunirse juntos y orar juntos y cantar juntos. Podrían despertarse el uno al otro. Por eso no durmieron. Sí. Ya, versículo 11 y 12. Leamos juntos. También, si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Mas como se calentará uno solo, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. La obra que una persona no puede hacer, dos personas pueden hacerla. ¿Sí? Si unen sus fuerzas juntamente. Si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Por eso, mutuamente somos las existencias necesarias. Yo necesito a ustedes. Sin ustedes no puedo predicar, imposible. Pastor, usted conoce toda la Biblia, solo puede predicar. No, imposible. Por eso necesito mucho hermano, ayuda de hermano. ¿Sí? Usted también. Solo usted no puede vivir bien para el Señor. Por eso, al lado de usted, muchos hermanos necesita. Sin hermano, usted no puede crecer muy bien. Puede ver la vida de otro hermano que predica muy bien, puede aprender. Como él, como ella, yo voy a tratar. ¿Sí? Usted puede memorizar. Yo también, yo quiero memorizar. Ya ha leído toda la Biblia en este año. No, a mí me falta mucho. Ya yo rápidamente voy a leer. ¿Sí? Puede levantarse rápidamente. Desde ver la vida de hermanos. Ya, mejor es que dos que uno. Mejores. ¿Sí? Es muy importante. Por eso tenemos que amarnos los unos a otros. Por eso Dios permitió su iglesia en esta tierra. ¿Sí? El Señor cumplió su voluntad por medio de la iglesia. La Biblia dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobles no se rompe pronto. Ya, dos le resistirán. Pero aquí, ¿por qué se expresó no dos dobleces, sino tres dobleces? ¿Por qué? ¿Qué le parece? ¿Por qué? Aquí dos le resistirán. Y cordón de dos dobleces no. Tres dobleces no se rompe. Pero lógicamente es mejor dos. Porque aquí explicó dos. Porque aquí dio cordón de tres dobleces. ¿Por qué? El Señor está donde están dos personas. Por eso total son tres. ¿Puede entender? ¿Sí? Vamos a ver pantalla. San Mateo 18, 20. Leamos juntos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso podemos ser tres. ¿Sí? Dos resistirán. Cordón de tres. ¿Por qué tres? Incluido el Señor. Porque Biblia dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Donde están congregados dos o tres que han sido salvos en el nombre del Señor, se llama la iglesia. ¿Sí? El Señor opera por esa iglesia.
donde están reunidos 2 o 3 que han sido salvos, el Señor está siempre con ellos. ¿Sí? Por eso el Señor se llama Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Sí? Por eso, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, porque el Señor va a ayudarnos. Pablo y Sila predicaron, apoyándose el uno al otro. Por eso, aunque ellos estaban en la cárcel, pudieron predicar al carcelero y a toda su casa. Porque al lado de Pablo y Sila está el Señor. Seguro ya al lado de Pedro también ya el Señor, pero no es fuerte. ¿Sí? Biblia dice 2 o 3. Por eso necesitamos iglesia. Es muy importante. 자, Daniel, capítulo 3. 자, ahora puede entender. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 23. Daniel, capítulo 3, versículo 23. 자, Daniel capítulo 3, versículo 23. Daniel capítulo 3, versículo 23. 자, ¿encontraron? 자, leamos juntos. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro de horno del fuego ardiendo. Qué pena. 3 amigos de Daniel que negaron a postrarse y adorar la estatua de oro, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Pero el Señor estaba con ellos, dentro del horno. ¿Sí o no? Donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí el Señor está en medio de ellos. Ya, versículo 24, vamos a ver. Leamos juntos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dio a los de su consejo. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Cuando el rey Nabucodonosor vio, 4 personas estaban dentro del horno de fuego. Aunque 3 varones entraron, hubo una persona más dentro del fuego. ¿Quién era esta persona? Es el Señor. Vamos a ver Daniel capítulo 3, 25. Leamos juntos. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean a medio del fuego, sin sufrir ningún daño. El aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. ¿Entendieron? 3 varones entraron, pero hubo 4 varones. 2 le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? Dentro de ellos el Señor siempre está junto a ellos. El Señor operó por medio de Pablo y Silas en la cárcel. ¿Sí? Y el carcelero y toda su casa han sido salvos. ¿Por qué? Pablo y Silas oraron y cantaron a Dios y no durmieron. Nosotros también. Tenga fe. Señor está con nosotros. Pero tiene que participar en la iglesia que es salva. ¿Por qué? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Solo puede vivir bien para el Señor? Imposible. ¿Sí? Pruebe. Puede entender. Imposible. Necesitamos iglesia. Pero para ser miembro de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser salvos. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Oír con fe. Gálatas 3:2 dijo que, ¿sí? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Por oír con fe puede recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué tema tenemos que oír? El Evangelio de la salvación. Entonces puede ser miembro de la iglesia. Entonces su familia, su amigo también puede ser salvo por ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos iglesia. Amos, busquemos Amos, capítulo 3, versículo 3. Amos.
poco difícil encontrar. ¿No? ¿Seguro? Yo encontré. En su Biblia no tiene Amos, cambie por favor. Entonces, ya. Seguro si hay, no se preocupe. Amos capítulo 3, versículo 3. Leamos juntos. Andarán todos juntos si no estuvieron de acuerdo. Es imposible. Hermanos, ¿con quién está andando junto ahora? Reflexionen ahora. Al lado de usted, ¿quién está? Amigo del mundo solo, es muy peligroso. Al lado de usted, si hay un hermano, una hermana que está orando por usted, por su vida, hay que pensar. Pastor, yo no tengo. ¿Qué significa? Usted entonces está orando por otro hermano. No, entonces ya es natural. Unos a otros tenemos que orar. Si siempre quiere orar por otro hermano, tiene interés. Hermano, ya oré por esta semana. ¿Qué le parece su familia? Ya ha escuchado el seminario de la Biblia. Yo oré mucho. Tiene interés. Pero no oró nada, no tiene interés. Solo saludo ya no más. Buenos días, ya no más. No tiene pregunta. ¿Por qué? No oró nada. No conoce situación. ¿Por qué? No tiene interés. Por eso usted no tiene hermano que está orando por usted. Primero ore por favor por otro hermano. Él también va a orar por usted entonces. Unos a otros. No necesita esperar. Pastor, yo no tengo nada. Nadie oró por mí. Entonces, ¿usted también está orando? Creo que no, entonces. Sí, es natural. Ore, por favor, por unos a otros. Entonces, puede crecer muy bien. Su familia rápidamente puede ser salvo. ¿Sí? Andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo. ¿Sí? Estando de acuerdo, podemos andar juntos. ¿Sí? Tiene diferente opinión, siempre entonces va a pelear. No quiere caminar juntos, ¿sí o no? Primero, unos a otros tenemos que entender opinión, pensamiento, ¿sí? Entonces puede andar juntos. Al lado de nosotros están nuestros hermanos, que tienen la misma fe, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra. No pueden vivir solo la vida cristiana, sino debemos vivir juntos la vida cristiana, uniendo nuestros corazones. ¿Sí? A veces tiene que entender, tiene que aceptar el corazón de otro hermano. Entonces puede andar juntos. Seguro al lado de usted, su familia puede ser salva. ¿Sí? Ya, busquemos Proverbios también, capítulo 13, 20. Ya, capítulo 13, 20. Por eso, ya, después de terminar el sermón, escribe, hermano, nombre de hermano. Al lado de mí, ¿quién está orando por mí? Escribe. Nada hay que pensar. Pero yo estoy orando. Pero no puedo decir cada nombre de hermano. A veces sí, tiene problema, dificultad ya, pero solo como hermano de iglesia, solo Dios. Pero usted también. ¿Quién está orando por mí exactamente? ¿Sí? No hay que pensar entonces. Sí, hay que pensar su vida cristiana. O sea, Proverbios capítulo 13, versículo 20. O sea, Proverbios capítulo 13, versículo 20. O sea, leamos juntos. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrado. Por eso, para conocer a una persona, tiene que ver sus amigos. Sus amigos, es más fácil. Sus amigos siempre quieren tomar licor, ya siempre quiere ir a una discoteca. Entonces puede entender. ¿Sí? Pero si quiere conocer a otra persona, tiene que ver al lado de él sus amigos. Sus amigos. ¿Sí? Porque el que anda con sabios, ya será sabio. El que se junta con necios será quebrantado. ¿Sí? Es muy importante. El que anda con el que tiene la fe grande puede aprender la fe por medio de él.
Pero el que se junta con ellos será quebrantado. Debemos acercarnos a los hermanos más que los amigos del mundo. ¿Sí? Entre semana hay que calcular. Con los hermanos, ¿cuánto tiempo gasta junto? Solo domingo, muy peligroso. Muy peligroso. Solo en la iglesia no necesita encontrar. A veces en la calle, en el restaurante, en su casa, puede visitar, puede invitar, puede conversar. Entonces puede aprender. Yo cuando estaba en Corea del Sur, siempre visité casa de hermano. O sea, a las 10 de la noche. Tengo hambre. Sí, pero él recibió. Si comí junto, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué vino? Yo peleé con mi esposa. Sí, por eso usted también. Pero 10 de la noche puede visitar a una casa. Poco complicado, creo que. Entonces, no hay amigo, no hay hermano. Hermano mucho. Tiene que hacer esta hermano. Cualquier día, cualquier hora, si puede visitar a esta casa, muy bien, muy bien. También puede recibir cualquier hora, y entonces usted también, muy buen hermano y hermana. O sea, tenemos que hacer. ¿Para qué? Para predicar muy bien. Al lado de Pablo está Sila. Al lado de Sila estaba Pablo. Juntos predicaron muy fuerte. ¿Sí? Nosotros también necesitamos hermanos que están orando por nosotros. ¿Sí? Entonces el Señor va a operar fuertemente por medio de nosotros. Podemos aprender muchas cosas los unos de los otros. O sea, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, 2 al 6. Efesios capítulo 4, 2 al 6. Efesios capítulo 4, 2 al 6. Esto es mandamiento del Señor. Leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitaos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y en un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, el Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Vamos a contar. Una. Total, ¿cuánto? 7. Número 7, ¿qué significa? Perfección. Tenemos que ser uno. ¿Por qué? Tenemos un cuerpo del Señor. Se llama iglesia, ¿sí? Misma iglesia, un espíritu, una misma esperanza, también un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Por eso tenemos que ser uno. Debemos solicitarnos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para esto necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia también en amor. ¿Sí? En la fe tenemos que ser una familia. Entonces el Señor va a operar fuertemente por nosotros. ¿Sí? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 2 al 4. Muchas veces explico. Tenemos que ser uno en el Señor, en el amor. Filipenses capítulo 2, 2 al 4. 2 al 4. Leamos juntos. Completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No tenemos que mirar cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros. Tenemos que orar por otro hermano, es muy importante. Si vemos a un hermano que se cayó, debemos levantarlo a él con amor. Tenemos que ayudarle. Entonces el Señor va a operar fuertemente. Con humildad debemos estimar a cada uno de nosotros a los demás como superiores a Él mismo. Yo soy siervo, yo quiero servir, trabajo. Hoy también, desde ayer ya preparó, ¿sí? Ceviche de camarón hoy. Muy bien. Desde ayer ya preparó. También mandó camarón de esmeralda. Seguro, sí. Porque ellos es esmeraldeño. Por eso. Quiere servir. Pero hoy por la mañana ya muy temprano vino para cocinar, ¿sí? Por eso usted también, si quiere ayudar, si quiere participar en grupo de cocinar, ya puede entrar. Nosotros tenemos 8 grupos, ¿sí? Por eso, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Depende usted, ¿sí? Ya busquemos. Vamos a ver pantalla. Vamos a ver pantalla. Ya leamos juntos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Por qué? Ahora puede entender. ¿Por qué? En 2 de 2 envió. 2 mejor que 1, por eso. Solo no puede predicar muy bien, muy fuerte. Por eso envió, ¿sí? De 2 en 2. Quizás ellos pelearon en el principio, tenían diferentes pensamientos, pero juntándose aprendieron de la vida cristiana. Mejores son 2 que 1. Otra vez vamos a ver pantalla. Lucas 10:1, leamos juntos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar, a donde él había de ir. Sí. Después el Señor designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él. ¿Por qué? Mejores son 2 que 1, por eso. Sí. Hoy hemos aprendido Pedro y Pablo. ¿Sí? El libro de Hechos tiene total 28 capítulos. Desde capítulo 1 hasta capítulo 12 explico predicación en el Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, centrándose el apóstol Pedro. Desde capítulo 13 hasta capítulo 28 explico predicación hasta la tierra gentil, hasta Roma, centrándose en el apóstol Pablo. Sí, por eso, Pedro sanó una persona cojo de nacimiento. Apóstol Pablo también sanó, ¿sí? Hombre cojo de nacimiento. ¿Sí? También resucitó, ¿sí? Tapida, ¿sí? Pedro, que estaba viviendo en Jope. También apóstol Pablo también resucitó a un joven, se llama Eutico, que durmió en el ceremonia, murió. ¿Sí? También Pedro estaba en la cárcel. Apóstol Pablo también estaba en la cárcel. Pero Pedro en la cárcel, en la noche, durmió. ¿Sí o no? Pero Pablo y Sila en la cárcel, en la noche, no durmieron, sino cantaron y oraron. ¿Sí? Ya pasó un día, ya siguiente día, al lado de Pedro, las guardas murieron. ¿A dónde fueron? Infierno. Pero al lado de Pablo y Silas estaba el carcelero. Carcelero ha escuchado palabra de salvación. Él ha sido salvo, toda su familia también han sido salvos. ¿A dónde van? Cielo. Nosotros también. ¿Sí? En la dificultad, por favor, no duerme. Yo entendí su situación. Muy difícil. No es cómodo. Ya entendí. Pero sigue adelante. ¿Sí? Con dificultad. ¿Sí? Tenemos que orar y cantar. Después de pasar tiempo al lado de usted, su familia, su amigo, vecino, todo va a ser salvo. Por ayuda del Espíritu Santo. ¿Puede entender? Sí. Hoy hemos obtenido la lección espiritual.
comparando entre la vida cristiana de Pedro con Pablo. Cuando dos personas colaboran juntos en una situación difícil, pueden predicar fuertemente. Seguro Dios va a operar. Pero por medio de la persona que quiere evitar la tribulación para el Señor y vivir para sí mismo, o sea, el que duerme en la vida cristiana, Dios no va a operar. ¿Sí? ¿Puede entender? ¿Sí? Entonces, por mi oración, terminamos. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos para aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre Pedro y Pablo. Mejores son dos que uno. Cuando dos personas colaboran juntos, podemos predicar fuertemente. Ayúdanos para que podamos ser uno en el amor y así podamos ayudarnos los unos a los otros. En el mundo hay muchas doctrinas falsas. Danos de tu sabiduría para que podamos distinguir bien tu voluntad. Hay algunas personas que están viniendo entre semana a la iglesia para escuchar el seminario de la Biblia. Dale tu misericordia, ayúdales para que ellos escuchen y entiendan bien el Evangelio, así puedan ser salvos. Guía a la iglesia de Quito para que crezca y madure bien por tu palabra. El resto de tiempo de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a